9 hipótesis para comprender el presente. No está en el libro, pero los antecedentes están en el libro. Primera hipótesis para comprender el presente. El mundo ha extraviado el horizonte predictivo. Es decir, el modo compartido de organizar la economía, la cultura, el Estado y la subjetividad se ha perdido. De un tiempo para acá, las cosas tal como las conocíamos, las certidumbres a las cuales nos aferrábamos, han comenzado a desdibujarse. No es solamente un fenómeno argentino, no es solamente un fenómeno latinoamericano, es un hecho mundial. Hasta hace poco se nos decía que los procesos de globalización eran procesos naturales de las construcciones y radiaciones de los mercados. Lo formuló filosóficamente Fukuyama cuando dijo el fin de la historia. Lo vivíamos en los relatos de los medios de comunicación, de algunos profesores, de los políticos, de que la globalización era un hecho natural y que el mundo se estaba convirtiendo en un pequeño pañuelo y el uso del internet y que podamos comunicarnos con un amigo en China, en Rusia o en Estados Unidos mostraba que eso parecía una evidencia natural. Pues resulta que ese hecho de la globalización como ley natural de la humanidad, de la historia humana, acaba de ser desglobalizado por un decreto de un presidente. El presidente Biden, mediante un decreto, ha desglobalizado al 20% del planeta. Rusia y los países que lo rodean han quedado al margen de la desglobalización. Se les ha quitado el SWIFT, los capitales no pueden circular, no pueden exportar, no pueden importar, no pueden hacer transferencias de dinero, han sido encuevados. La globalización como hecho natural aparece como un hecho político. No hay hechos naturales en la vida, en la sociedad. Son acciones políticas, decisiones políticas, muchas veces unilaterales. Hasta hace poco se nos decía que el gran destino de una economía próspera era achicar el Estado. En Bolivia alguien decía, hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Pues resulta que ese Estado achicado, menospreciado, maltratado, vilipendiado, es el que ha salvado los mercados. Estados Unidos y la Unión Europea han imprimido 18 billones de dólares, para enfrentar la pandemia y la crisis económica. Si no, se hubiera producido una catástrofe de dimensiones peores que la crisis de 1930. ¿Quién ha salvado los mercados del gran parón del año 2020? El Estado. Una articulación de estados, de bancos nacionales de los estados, de Estados Unidos, de Europa, de México, de Argentina, de Brasil, de China, de Singapur, del Japón, han articulado flujos de capital para que la economía no se desplome. ¿Quién ha salvado los mercados que entraron en parálisis en el año 2020? El Estado. ¿A quiénes corrimos y corrieron los mercados y los financistas y las empresas para salvarse de la catástrofe? Al Estado. Entonces resulta que el Estado inservible es el Estado salvador. Para el propio capitalismo, el Estado se presenta como el gran baluarte final de su estabilidad financiera, de su estabilidad económica y de su estabilidad médica. Se nos dijo que el libre mercado era el gran espacio de la modernidad
al cual iban a llegar todos los países, más pronto o más rápido, pero el destino inevitable del desarrollo de las economías modernas. Pues resulta que, sí, nos dicen eso, pero al día siguiente Inglaterra se sale de la Unión Europea, los alemanes se pelean con los chinos en torno al G5, los norteamericanos dicen que es mejor consumir norteamericano y le ponen trabas, aranceles a la producción de acero y de artefactos de los chinos. Macron acaba de convocar a defender la soberanía alimentaria de Francia ante la crisis alimenticia que se avecina por la guerra en Ucrania. Es decir, el libre mercado acaba de ser sustituido por discursos soberanistas. Hasta el año 2018, el gran credo que el Fondo Monetario Internacional transmitía a todos los países del mundo era cero déficit fiscal, Estado eficiente, no gastar más de lo que recibes, el Estado es como una familia que no puede gastar más de lo que recibe al mes. Y resulta que el déficit fiscal y el endeudamiento de las principales economías del mundo llega al 120, al 130, al 140, al 150% de su Producto Interno Bruto. Evidentemente, algunos países lo siguen diciendo disciplina fiscal, cero déficit fiscal, pero para los de allí, gaste, señor, sigue imprimiendo dinero, no hay problema, hay que salir de la crisis. Entonces, las grandes certidumbres que se consolidaron en el mundo desde los años 80, libre mercado, globalización, hoy están siendo contrarrestadas por otras propuestas. Proteccionismo, soberanismo, mercados locales, cadenas de valor fragmentadas, regionalizadas. Esto no queda impune. ¿A dónde vamos? ¿Al libre mercado o al proteccionismo? ¿A la globalización o al soberanismo? Los mayores propulsores del libre mercado es China, con su partido único y otro concepto de democracia, que no es la democracia liberal. Mientras que Estados Unidos, Alemania, Francia nos propugnan, nos hablan de barreras proteccionistas. China es su rival sistémico. De haber sido el gran mercado para producir más barato y de consumidores, ahora es el gran rival sistémico. Entonces, este flujo contradictorio de orientaciones lo que hace es generar un derrumbe de las viejas certidumbres. Y cuando las viejas certidumbres que cimentaron una época comienzan a ser relativizadas, erosionadas, debilitadas por sus propios constructores, estamos ante un momento de ocaso de ese sistema de creencias. Hace 15 días, un mes, Larry Fink, el CEO, el principal gerente de BlackRock, un conjunto de inversiones que maneja $8 billones, dijo: el mundo está finalizando la globalización tal como la conocimos. Y entonces se finaliza la globalización tal como la conocimos. ¿Qué viene después? Analizar. Lo que sí existe hoy es un caos. Libre mercado en ciertas cosas, proteccionismo en otras. Globalización en unas, regionalismo en otras. Libre empresa en unas, estatismo en otras. Libre cambio, proteccionismo. El viejo mundo de las certidumbres y de las previsiones de destino
comienza a resquebrajarse y lo que surge es incertidumbre. Si algo caracteriza el mundo, el continente, hoy es la incertidumbre. Nadie puede prever el destino a largo plazo, ni a mediano plazo. La única certidumbre táctica es la incertidumbre estratégica. La segunda tesis sobre el presente. Estamos asistiendo al fin de la unipolaridad en torno a Estados Unidos como el gran hegemón planetario y a un reacomodo de imperios, pseudoimperios o imperios de mediana envergadura en una disputa de los territorios, de los mercados, de los abastecimientos, de materias primas y de reservorios de las fuerzas de trabajo. En un encuentro con los compañeros que reflexionan sobre el pensamiento de Althusser, hice referencia a una cita de un filósofo español que decía: estamos viviendo una disputa entre un imperio decadente, Estados Unidos, un imperio ascendente, China, un imperio fallido, Rusia, y él no mencionó a unos imperios enmohecidos y melancólicos como son los europeos. Él es europeo, entonces no podía mencionar a Europa como parte de esos imperios. Pero lo cierto es eso. Esas viejas lecturas y esos viejos conceptos que los habíamos enterrado tras las lecturas posmodernistas, las lecturas de gobernabilidad y de financialización, imperialismos, hoy tienen más vigencia. Claro, cuando hay un solo imperio que domina, económicamente poderoso, culturalmente imbatible, militarmente incuestionable, los pequeños se van a la sombra, no hay nada que discutir. Pero cuando el grande comienza a declinar, los pequeños pueden asomar las orejas. Y esto es lo que está pasando. Hoy el mundo está viviendo una reconfiguración de territorios de influencia. Países poderosos económicamente, poderosos políticamente, poderosos financieramente, unos más que otros, ante el declive del gran hegemón, intentan encontrar espacio. Y entonces todos estos años que vienen por delante vamos a asistir a un reacomodo de influencias territoriales de las grandes potencias, en las que quizá algún rato pudiera estar entrando también Turquía, pudiera estar entrando también la India. Y esas asperezas y estos roces tectónicos territoriales pueden generar más guerras de las que hemos vivido anteriormente, y no solamente en las extremidades del cuerpo capitalista, sino en su centro. Es un tiempo de imperios combatientes. La tercera hipótesis sobre el presente es que estamos viviendo un tiempo suspendido. La ausencia de un horizonte predictivo, la ausencia de las grandes certezas que ordenaban la vida familiar, la vida personal y la vida colectiva, da lugar a una suspensión del tiempo. ¿Qué es el tiempo social? No es el tiempo físico de los minutos, las horas o los años, o las arrugas que nos salen cuando envejecemos. El tiempo social es aquel en el que uno puede eslabonar en el tiempo físico proyectos de vida, sucesos y acontecimientos que se dirigen hacia un destino, imaginado, pero destino. Cuando no podemos eslabonar actos de la vida familiar, actos de la vida colectiva, actos de la vida personal, en una serie de articulaciones dirigidas hacia un lugar al que quizás nunca lleguemos, pero al cual imaginamos llegar. Cuando no podemos hacer eso, no hay tiempo social. Y lo que vivimos es un presente.
Un presente caótico que no se dirige a ningún lado. Un presente que nos asfixia. Un presente que nos agobia. Sin destino. Sabemos lo que pasó antes, pero no tenemos la idea de lo que viene. Primero el COVID, el encierro económico, las guerras, las crisis económicas, hacen que ni individual ni colectivamente podamos prever el destino de aquí a una década, aquí a 5 años. Y entonces todo se reduce a vivir el presente. Es un presente perpetuo, un futuro que nunca llega, que no se avisora, y por lo tanto, estupor cognitivo. La ausencia de futuro imaginado al cual aferrarse, al cual juntar esfuerzos y luchas, se ha diluido. Y entonces lo que queda es vivir perpetuamente el presente. Esta es una experiencia subjetiva y esta es una experiencia colectiva planetaria. Tiempo de frustración, tiempo de desánimo. Cuarta hipótesis. Todo tiempo suspendido precede, es la antesala de un momento de disponibilidad colectiva. Es decir, es la antesala a una desesperación colectiva, a revocar viejas creencias, a remontar el presente imaginando un futuro, el que sea, por donde sea, pero futuro, certidumbre. La gente no puede vivir indefinidamente en un presente perpetuo. No puede vivir indefinidamente sin horizonte de previsibilidad, sin una ilusión o una esperanza imaginada. No puede vivir así indefinidamente. Tarde o temprano va a aferrarse a algo, a alguien que le dé certidumbre. Y no va a preguntar si es de izquierda o de derecha, si es progresista o reaccionario. Simplemente va a lanzarse a agarrar certidumbre. Los crecimientos de las derechas en el mundo son esa desesperación de una población a una certidumbre, a una esperanza, aunque sea una esperanza infame, aunque sea una pasión por la desigualdad, pero que hoy tiende a jugar el papel de certidumbre en un mundo caótico que no puede ser entendido. La quinta hipótesis. Estamos asistiendo a nivel mundial y a nivel continental a un desplazamiento de las centros derechas que conocimos en los años 2000, 2005, 2010, 2015, hacia unas derechas autoritarias. Está implosionando la centro derecha y está agrandándose la derecha extrema. Es un hecho planetario. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué decae la centro derecha que gobernó y nos propuso el modelo de globalización, libre empresa, democracia representativa durante 40 años? Porque hoy asistimos a una divergencia de élites. Durante 40 años en el mundo, las élites de centro, de derechas y de izquierdas coincidieron en un mismo norte: democracia representativa, libre mercado y globalización. Cuando esta comienza a resquebrajarse, a mostrar debilidades, límites, no se ha derrumbado, y capaz no se va a derrumbar en 1 o 2 décadas, pero cuando comienza a mostrar limitaciones en su funcionamiento, las élites comienzan a diverger. Unos hablan de más globalización,
otros de más proteccionismo. Aparecen los Trump, aparecen los Johnson, aparecen los Erdogan, aparecen los Draghi, aparecen Vox, aparecen esos monstruos. O aparecen los progresismos. Es decir, es un tiempo en que al perderse el norte compartido surgen muchas posibilidades. Unas élites apuntan a un lado, otras a otro lado. Pues bien, en ese tiempo de divergencia de élites, los propietarios, los grandes propietarios, no pueden por aceptar que se ponga en riesgo su propiedad y su mundo. Y entonces, ¿qué se hace? Se encostran. Y al encostrarse, se endurecen. Y al endurecerse, se vuelven más autoritarios. La extrema derecha que está emergiendo es una derecha que emerge como una reacción a la igualdad. Una reacción a la igualdad de indios e indígenas empoderados. Hay que volverlos al campo y a la obediencia de raza, de piel y de apellido. Una reacción contra los trabajadores asalariados, que piden mucho, que hacen mucha huelga, que no trabajan bien. Hay que volverlos a la disciplina vertical, militarizada de la fábrica y de la obediencia del trabajador para que la producción y la productividad se eleven. Una reacción a la conquista de igualdad de la mujer. Es un mundo en el que la mujer ha roto el sentido heredado de siglos o de décadas del orden vertical y patriarcal en la casa, en la cama, en la familia. Pues hay que volver a esas mujeres al orden sagrado de la familia unitaria, de hombre proveedor y de mujer elaboradora de comida y de satisfactores físicos y sexuales en la casa. La derecha aparece entonces como una reacción a la igualdad, como una reacción a la igualdad que viene de la fábrica, a la reacción que viene del barrio, a la reacción que viene de la familia, a la reacción que viene de los pobladores, de los indígenas, del populismo. Y entonces hay que imponer mano dura. Por eso la derecha, esta derecha emergente, es autoritaria, racista, antidemocrática, antifeminista. No es portadora de optimismo histórico. No está en los años 90, donde convocaba a todos y jalaba a todos, buscaba seducir a todos. No había más destino que globalización y libre mercado. Y los que se oponían eran unos marginales que iban a entender con el tiempo. Hoy no. Hoy es una derecha enfurecida. No es una derecha que busca conquistar sino sancionar. No es una derecha que busca seducir sino escarmentar. Es una derecha peligrosa. Y es una derecha transversal, que se alimenta de la gran propiedad, temerosa de ver perder sus privilegios ante este mundo caótico de populismos que no son gobernables o que son imprevisibles. Se alimenta de los sectores medios que ven cómo lo plebeyo comienza a quitarle ciertos privilegios que anteriormente gozaba, y es una derecha que se alimenta de sectores populares que ven el desorden en la familia, en la casa o en la empresa, algo que no es producido por la patronal, sino que es producida o por los vecinos, o por los migrantes, o por la mujer, o por la hija, que ya tiene demasiados derechos y demasiadas oportunidades. La derecha, no vayan a esperar una derecha encostrada en las clases medias, es una derecha transversal con las clases sociales. Y lo más preocupante, es una derecha que propone una certidumbre, que propone un cambio,
ante un presente agobiante y sin futuro, esta derecha autoritaria te propone una salida. Que muchos dirán, ya lo vivimos en los años 90. Sí, pero hay una generación que no vivió los 90, que no sabe lo que pasó en los 90, y que hoy ve con expectativa a alguien que le dice, por aquí es el camino, por aquí. Ante un presente agobiante y sin futuro, ante gobiernos progresistas y de izquierda que no pelean la disputa por el futuro, la derecha se presenta como los que quieren cambiar. Sexta hipótesis. América Latina hoy está viviendo una segunda oleada progresista. La primera nació en los años 99, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Nicaragua. Vino la contraofensiva conservadora de los años 2015 hasta el 19, y desde el 19 asistimos a una segunda oleada. México primero, luego Argentina, luego Bolivia, luego Chile, posiblemente Colombia, posiblemente Brasil. Es una segunda oleada. Pero ojo, la segunda oleada no es una repetición de la primera. En primer lugar, porque esta segunda oleada está caracterizada por liderazgos moderados. Sin esos liderazgos moderados no se hubiera ganado las elecciones. Y eso hay que reconocer. Sin embargo, la pandemia y la crisis económica ha cambiado el panorama. Nadie lo esperaba. Y ha cambiado el mundo. Y no sé hasta qué punto el liderazgo moderado está preparado para enfrentar los efectos de ese mundo cambiante. Se trata de una segunda oleada de gobiernos más administrativos que de grandes reformas, con la agravante de que las reformas, que la administración de las grandes reformas de la primera oleada han entrado ya en declive. A excepción de Colombia, esta segunda oleada progresista y quizás de Chile no viene acompañada de grandes movimientos sociales, de grandes movilizaciones sociales. Entendida como la movilización social no solamente con gente en la calle, sino fundamentalmente como producción de horizontes cognitivos. La acción colectiva produce horizontes cognitivos. Y el riesgo es de que tendamos a convertirnos en partidos del orden y no en partidos del cambio. Y si eso sucede, el riesgo es una pérdida del monopolio de las esperanzas del cambio. El progresismo hizo lo que hizo en la primera oleada porque monopolizó toda la fuerza, toda la creatividad, la expectativa y la esperanza de un cambio social que te beneficie. Cuando te conviertes o tiendes a convertirte en un partido del orden, abandonas el partido del cambio. Y al abandonar el partido del cambio, dejas espacio para que otras fuerzas busquen monopolizar la expectativa del cambio. No importa dónde, pero cambio. Séptima hipótesis. Los proyectos progresistas de la primera ola, de la primera gran oleada, que unificó el continente, que sacó a 70 millones de personas de la extrema pobreza, que creó espacios de soberanía continental frente a los poderes externos,
esos procesos progresistas de la primera oleada han comenzado a entrar en un proceso de agotamiento de sus reformas. Por dos motivos: por cumplimiento de lo que se propusieron, en algunos casos, y en otros por efectos de un mundo que ha cambiado con el gran encerrón y la pandemia. Las tasas de crecimiento de la primera oleada ya no se están repitiendo en la segunda oleada. Los procesos de distribución de la riqueza que le dieron sustento, legitimidad y convirtieron al progresismo en las banderas de los menesterosos, de los humildes, los trabajadores, se han estancado y en algunos casos están retrocediendo. El mundo es otro. Entonces, se está dando una paradoja a nivel planetario. Las derechas que cabalgan con fuerza extremas no portan un proyecto irradiador, sino un proyecto sancionador. Tienen pies cortos. Y los proyectos progresistas tampoco portan un horizonte de grandes reformas que superen las limitaciones de la primera oleada. Entonces parecieran tener también pies cortos. Pareciera ser que hemos de vivir historias cortas, derrotas cortas. Historias cortas, derrotas cortas. La octava hipótesis: remontar esta incertidumbre agobiante, remontar esta pérdida gradual del horizonte de expectativas del lado del progresismo, volver a disputar el principio de esperanza movilizadora de una sociedad, pasa inevitablemente por un nuevo programa de reformas progresistas de segunda generación, que vaya más allá de lo que se hizo en la primera gran oleada. Esto puede permitir al progresismo recuperar el monopolio de la esperanza, que es la clave de la vida política. La política, en el fondo, es una lucha por el monopolio de las esperanzas de una sociedad, por el sentido común, como comentaba hace un rato Natalia. Recuperar el horizonte de cambio, las fuerzas del cambio, la mística del cambio, la expectativa del cambio de una nueva generación que nació con nosotros, que creció con nosotros, que no vivió de donde veníamos en los 80 y 90 y que hoy demanda una salida a su presente asfixia. Y por supuesto, estas reformas progresistas de segunda generación le permitirían nuevamente devolver o reconstituir el tiempo histórico en el que cada individuo y cada familia eslabona sus logros diarios hacia un lugar imaginado al cual se espera llegar en 10 años, en 5, en 20, en 40, pero que devuelven al tiempo el movimiento. La flecha del tiempo se pone en acción. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la derecha. Y ellos han experimentado lo que es tener un gobierno de transición moderado. Y no van a volver a cometer el error que cometieron antes. Si regresan, regresarán para pisar nuestras cabezas al día siguiente. No nos permitirán respirar. No nos permitirán deliberar. Arrasarán con nosotros. ¿En torno a qué ejes se puede construir unas reformas progresistas de segunda generación? Cada país
Cada continente tiene sus especificidades. Pero hay 4 o 5 ejes en torno a los cuales dibujar posibilidades de grandes reformas. La primera es inevitablemente la tributaria. Todos hemos sido afectados por la pandemia y por la crisis económica del 2020, pero no se han distribuido los sufrimientos de manera democrática. A los de abajo hemos perdido el empleo, hemos recibido menos dinero, nos hemos endeudado más, se ha dejado de invertir, se ha perdido cierto trabajo. En cambio, otros han mantenido su riqueza, han mantenido su gran propiedad, han aumentado su riqueza. En mi país, hasta el año 2019, la torta de soya, la tonelada de soya valía 260 a 290 dólares la tonelada. Hoy vale 600. Y la producción no ha aumentado ni el 50, ni el 100, ni el 150%. Los costos de producción habrán aumentado un 20 o un 30%. El salario 3%. Y entonces